Excelente y maravilloso día para todos. Recordemos que estamos hablando acerca de nuestro precioso Maestro Jesucristo, Señor, Rey de Reyes, Redentor, Sanador y Libertador, y también la roca de nuestra salvación. Él es la roca de nuestra fe y nuestro castillo y nuestra torre fuerte. Recuerde estas palabras. También Dios es así, su Espíritu Santo, y bendiciones a través de su santa palabra. La palabra de Dios nos dice en 1 de Juan capítulo 2: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esa es la palabra más clara que podemos encontrar literalmente en la Biblia. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero está hablándonos en el sentir de no pecar y de no cometer más pecado. Ahora, hemos tratado de enseñar que si por algún error, circunstancia o propósito hemos cometido nuevamente pecado, tenemos un abogado, a Jesucristo, y la palabra de Dios dice que es justo. Y yo quisiera irme más del lado de la enseñanza acerca de no pecar y de no andar en la carne, ya siendo bautizado, siendo un verdadero hijo de Dios, como se dice entre la iglesia, siendo cristianos. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, verso 1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Escúchelo, nótelo, y si puede leerlo, léalo perfectamente. Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí se nos presenta otro tema. La palabra de Dios dice: los que no andan conforme a la carne. No hay condenación para los que ya están en Cristo Jesús, los que son nuevas criaturas. Y otra vez dice la Escritura: los que no andan, los que no viven, caminan ya conforme a la carne, los deseos, el pecado, la maldad, la inmundicia y todo lo que podemos nosotros nombrar. Y luego nos dice la Escritura: pero si andan conforme al Espíritu, somos y son guiados y seremos guiados conforme al Espíritu. Y podemos interpretarlo así rápido: conforme la palabra de Dios. Tenemos ahí una dirección, tenemos un instructivo o instrucciones, y perdone que lo tenga que decir ahí, la Biblia es como si fuera un libro de instrucciones para los creyentes, para la iglesia. No lo malinterprete, por favor. Yo no estoy diciendo que es un libro común y cualquiera, no, en ninguna manera, pero sí tenemos mucha palabra de Dios ahí en 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Especialmente en el Nuevo Testamento tenemos mucho también acerca y de para la iglesia, para los cristianos, para los que ya están en Cristo Jesús. Las recomendaciones son que sí tenemos a Jesucristo como abogado nuestro, perfecto, maravilloso, pero procuremos no llegar ahí. Ahora, si hubiéramos o pasamos por algo y tenemos que llegar hasta este punto, vamos a decirlo bíblico, correcto, tenemos abogado, a Jesucristo el justo, dice la palabra de Dios, y tenemos promesas y tenemos bendiciones, y Él es bueno, Él es amplio en perdonar, y Él va a abogar para con el Padre. Pero procuremos no llegar a esos extremos. Si podemos, claro que sí podemos, conforme a la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Podemos andar ahí dentro de la palabra de Dios, viviendo gozosos, felices, alegres, de acuerdo, en paz, con mucha paciencia, con fe, como ya lo hemos explicado. Y la Escritura en Romanos 8:1 es perfecta y maravillosa. También el 34 es igual, dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mire qué palabra y qué promesa, que Él está a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Pero la palabra de Dios dice en Romanos 8:2: porque la ley del Espíritu de vida da vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mire cómo nos libra del pecado, de la ley y de la muerte.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Sí? En él se cargó toda la injusticia y todo el pecado de la carne, pero para que tú y yo no pequemos más. Entonces, como le dije, quiero tomar ese lado de andar en el Espíritu y no andar conforme a la carne y no cumplir los deseos de la carne. Sí podemos, sí lo podemos lograr, sí lo podemos hacer, solo tenemos que tener esa fe, esa paciencia y también conforme la palabra de Dios. Entonces, nuevamente, hermanos, que ustedes sean abundantemente bendecidos, que Dios me los bendiga. Ese es mi deseo. Lea la palabra de Dios, estúdiela, medítela, recuérdela y sobre todo, vívala. Vamos a vivirla. Amén.